Hola a todos, bienvenidos a Aula Express. Soy Gustavo Arias, vamos a seguir con química. En esta ocasión vamos a hablar lo que es la teoría orbital molecular. Vamos a ver lo que es un orbital enlazante, un orbital antienlazante y otras características que tiene esta teoría. A continuación. Ok, vamos a definir lo que es la teoría orbital molecular, que sería la formación de orbitales moleculares a partir de orbitales atómicos para formar dicha molécula. Esta teoría me va a decir si la molécula es paramagnética, que es atraída por un campo magnético, o diamagnética. También me va a decir el orden de enlaces que va a tener dicha molécula. Tenemos un ejemplo. Acá tengo la molécula de oxígeno, tengo la estructura de Lewis y comprobamos, según la teoría de enlace de valencia, los electrones están apareados. Como están estos electrones apareados, entonces me quiere decir que vamos a decir que la teoría de enlace de valencia, TeV, me está diciendo que como los electrones están apareados, entonces debería ser diamagnética, que no es atraído por un campo magnético. Entonces colocamos acá, sería diamagnético. ¿Sí? Diamagnética la molécula. Pero experimentalmente se ha comprobado que esta molécula de oxígeno es atraída por el campo magnético, por lo tanto debe ser paramagnético. Entonces, para comprobar de que esta molécula es paramagnética, se utiliza la teoría orbital molecular, que sería la formación de orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos, para explicar este paramagnetismo que tiene la molécula y también otras propiedades. Por lo tanto, entonces, la molécula de oxígeno sería de tipo paramagnética, que lo explica esta teoría orbital molecular, la TOM, como que tenemos acá. A continuación vamos a ver cuando los orbitales atómicos se traslapan o se solapan, que tienen regiones en común. Borramos acá. Ok, tenemos acá dos orbitales atómicos de una determinada molécula. Estos orbitales se van a solapar o se van a traslapar, van a tener región en común, que lo vamos a ver a continuación. Y me va a formar un orbital molecular que lo vamos a definir como sigma 1s. O sea, inicialmente tenía un orbital que forma la probabilidad de la nube electrónica es esférica, 1sa del átomo A, con un orbital de un átomo B, 1sb. Estos orbitales se van a traslapar o van a tener región en común para formar un orbital molecular, que lo vamos a definir como sigma 1s. Entonces vamos a colocar, estos serían orbitales atómicos. Colocamos orbitales atómicos independientes de cada átomo, se van a unir para formar la molécula, y esto sería un orbital molecular, o M, ¿sí? Orbital molecular. Ahora vamos a explicar cuando estos orbitales se traslapan. Van a tener acá, en esta ocasión está ocurriendo lo que es una interferencia constructiva para formar este orbital molecular sigma 1s. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Ok, tenemos acá cuando los dos orbitales, el orbital del átomo 1sa, que es forma esférica, con el orbital 1sb, orbital atómico, se van a solapar o se traslapan, tienen región en común donde un electrón es atraído por el núcleo del otro átomo y así con el otro núcleo. Por lo tanto, como tienen región en común, ese solapamiento, acá existe un estado de bajo nivel de energía en comparación cuando están los orbitales separados independientes, orbitales atómicos, como vimos anteriormente en la explicación de la teoría de enlace de valencia, cuando existe el traslape de los orbitales y el descenso de energía potencial. Entonces, acá también ocurre lo mismo. Entonces, existe acá un bajo nivel de energético, existe la onda, sería una interferencia de tipo constructiva. Por lo tanto, cuando los dos orbitales se traslapan o se unen y están en la misma fase, entonces me va a formar un orbital molecular. Como vemos acá, va a aumentar este orbital molecular. Al formar este orbital molecular, va a tener una menor energía y mayor estabilidad en comparación a los orbitales atómicos por separados, acá que lo definimos como el orbital sigma 1s,
que se define acá como una interferencia de tipo constructiva. Ahora, a continuación vamos a hacer cuando la interferencia es de tipo destructiva. Ok, antes de explicar lo que es cuando los orbitales se traslapan para la interferencia destructiva, vamos a describir acá la escala energética cuando los orbitales atómicos, antes de mezclarse, qué nivel de energía tienen en comparación al nivel de energía cuando el orbital molecular se forma. Como habíamos explicado anteriormente, tengo un átomo A, el orbital 1sa de forma esférica, que tengo en esta posición en escala energética, como vemos en esta escala, en este nivel, se va a solapar o se va a traslapar con un orbital 1sb proveniente del átomo B. Entonces acá ocurre lo que denominamos una interferencia constructiva, donde los dos orbitales se van a traslapar y su energía va a disminuir, como vemos acá. Este acá sería, lo vamos a definir como el orbital sigma 1s, que sería el orbital molecular. Acá lo que habíamos explicado anteriormente, cuando los orbitales se acercan, 1sa con el 1sb, que al traslaparse su nivel energético desciende para tener una mayor estabilidad, para formar un orbital molecular que tenemos acá de tipo sigma 1s, que tenemos que el orbital aumenta, la nube electrónica va a tener una mayor estabilidad. Como vemos acá, el nivel energético desciende, y cuando desciende el nivel energético hay una mayor estabilidad. Entonces colocamos acá mayor estabilidad en comparación cuando los orbitales atómicos, los átomos, están separados. Como tenemos acá, tiene una mayor energía, tiene una menor estabilidad. Acá existe una mayor estabilidad cuando se forma ese orbital molecular. Ahora sí vamos a ver a continuación cuando es una interferencia de tipo destructiva. Ok, ahora tenemos cuando los dos orbitales se traslapan y ocurre una interferencia de tipo destructiva. Acá tengo un orbital de SA del átomo A, orbital S, forma esférica, menos un orbital S del átomo B. Al hacer la resta de estos dos orbitales, al ocurrir el traslape o esos orbitales van a tener una región en común, como tenemos acá, va a ocurrir lo que es una interferencia de tipo destructiva y me va a formar el orbital molecular de tipo sigma asterisco 1s. La característica principal cuando dice que es antienlace, este es un orbital molecular de tipo antienlace sigma 1s, entonces va a marcar antienlace. Y cuando los orbitales se forman, se unen y hacen una interferencia de tipo constructiva, son orbitales moleculares enlazantes. Acá sería un orbital de tipo antienlazante, que sería sigma asterisco 1s, y ocurre una interferencia de tipo destructiva. Como tenemos acá, a los dos orbitales, al solaparse o traslaparse, tienen región en común, pero van a tener fases, o la onda va a estar opuesta. Como va a estar opuesta, entonces va a ocurrir toda esta zona de traslape, se va a eliminar, porque ya no va a haber una probabilidad donde estén los electrones ubicados, porque los electrones, si lo vemos, el átomo, un orbital con respecto a un orbital A con el orbital B, los electrones se encuentran alejados. Como se encuentran alejados, están más cerca los núcleos, entonces al acercarse existe una repulsión, entonces esta zona se va a eliminar. Como se va a eliminar, me quedaría estos dos lóbulos, ¿sí? Que sería el orbital molecular de tipo antienlazante. El orbital molecular antienlazante sigma asterisco 1s. Otra cosa que podemos decir es que estos orbitales antienlazantes sigma 1s, sigma asterisco 1s, van a tener mayor energía en comparación a los orbitales atómicos independientes. O sea, antes de traslaparse, ellos van a tener estos orbitales van a tener menor energía, van a tener mayor estabilidad en comparación a un orbital molecular antienlazante, como tenemos acá el orbital sigma asterisco 1s. Entonces, este tiene menor estabilidad, mayor energía. Vamos a colocar mayor energía
energía y menor estabilidad. Menor estabilidad en comparación a los orbitales atómicos por separado. Ahora vamos a hacer la escala energética con los orbitales antienlazantes y los orbitales enlazantes. Entonces vamos a borrar acá. Ok, vamos a ver las diferentes escalas en energía de los orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Inicialmente tengo un orbital atómico SA con un orbital del átomo B SB, un orbital atómico en forma esférica. Tengo inicialmente un orbital SA, se va a traslapar con un orbital SB, orbitales atómicos separados. Esos orbitales se van a traslapar para formar los orbitales moleculares, sean antienlazantes o enlazantes. Vamos a analizar cuando ocurre una interferencia de tipo constructiva, entonces me va a hacer orbitales de tipo enlazantes. Entonces vamos a ver acá. Tengo los orbitales, estos orbitales atómicos se van a traslapar, van a tener una región en común. Vamos a marcar acá. Van a tener una región en común que se van a unir para formar este orbital molecular de tipo sigma 1s. Como vemos, el orbital sigma 1s, un orbital enlazante, va a tener una mayor estabilidad, una menor energía. Como vemos, en escala energética va a tener menor energía en comparación a los orbitales atómicos separados. Ahora, si comparamos ahora cuando ocurre una interferencia de tipo destructiva, que son orbitales antienlazantes de tipo sigma asterisco 1s, este orbital molecular, estos orbitales, como vemos, estos orbitales se traslaparon, y cuando se traslaparon en la zona donde se iban a encontrar la posibilidad de encontrar esos electrones, no se consiguieron, por lo tanto se eliminó esta parte, este eje, y me quedaría dos lóbulos. Y este orbital molecular va a tener una mayor energía en comparación a los orbitales atómicos separados, como vemos el orbital atómico SA y el orbital atómico SB. Este nivel energético va a ser mayor, y aparte va a tener una menor estabilidad en comparación a los orbitales atómicos separados. Entonces acá tenemos el diagrama con respecto a los orbitales S, cuando se mezclan, se traslapan, cuando forman orbitales antienlazantes y orbitales enlazantes. A continuación vamos a hacer un ejemplo con la molécula de hidrógeno para determinar cómo es el llenado. Ok, tenemos la molécula de hidrógeno. Vamos a hacer el llenado aplicando la teoría orbital molecular con los orbitales enlazantes y antienlazantes. Sabemos que la configuración electrónica del hidrógeno por cada átomo sería 1s1. Sabemos que el hidrógeno, la molécula es H unido con H. ¿Sí? Tengo un enlace. Vamos a también analizar el orden de enlaces. Si tiene un solo enlace hidrógeno-hidrógeno. Vemos acá, si tengo cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, vamos a hacerlo un spin arriba, como la configuración, la regla de Hund, los orbitales, un electrón hacia arriba, están en paralelo. Estos electrones, estos orbitales se van a traslapar con dicho electrón para formar un orbital enlazante de tipo sigma 1s. Ese orbital enlazante es de menor energía. Un electrón de acá y un electrón de acá serían, por cada orbital enlazante serían dos electrones que voy a llenar. Entonces me quedaría acá uno arriba y uno abajo. Entonces tengo dos electrones, por lo tanto no puede llenar, no tengo más electrones para poder llegar al sigma asterisco 1s, que sería el orbital antienlazante. Por lo tanto, entonces tengo dos electrones, un electrón por cada átomo, orbital atómico separado de cada átomo de hidrógeno. Vamos a marcar hidrógeno acá, ¿sí? Ahora podemos determinar el orden de enlace. El orden de enlace, la fórmula sería, colocamos OE, orden de enlace sería igual a un medio que va a multiplicar los electrones que se encuentran en el orbital enlazante, sería orbitales, marcamos enlazantes, los electrones de orbitales enlazantes menos los orbitales antienlazantes, ¿sí? Si contabilizamos me quedaría
tengo 1 y 2 electrones, serían 2 electrones menos, por lo tanto me quedaría un medio que multiplica a 2 menos, ¿cuántos orbitales antienlazantes tengo? No tengo nada, 0. Entonces sería 2 menos 0, sería 2 y 2 por 1, me quedaría 2 y 2 entre 2, me quedaría igual a 1. Por lo tanto tengo un solo enlace que se está comprobando acá, la molécula hidrógeno. Ahora vamos a hacer con la molécula del helio, un ejemplo. Ok, vamos al segundo ejemplo, vamos a hacer si es factible hacer la molécula del helio con un enlace sencillo o doble enlace. Vamos a ver qué cantidad de enlaces tiene y si se puede formar la molécula de helio. Sabemos que el helio tiene configuración electrónica 1s2, llena el orbital s del nivel energético 1. Entonces vamos a colocar, tengo dos átomos de helio separados, helio, para formar, vemos si es factible formar la molécula por niveles energéticos de esta teoría orbital molecular. Tengo dos electrones, sería un spin arriba, un spin abajo, acá también igualmente un spin arriba, un spin abajo, obedeciendo la regla de Hund. Ahora, un electrón acá desciende, va acá a formar un orbital de tipo enlazante sigma 1s de menor energía, mayor estabilidad. Existe una interferencia de tipo constructiva acá, que sería esta forma, ¿sí? Cuando existe el traslape de los orbitales, 1sa con 1sb, un electrón con respecto al otro electrón, mientras que el otro electrón que está acá, que sería este, que no se usó, van a subir a formar los orbitales de tipo antienlazante. Los orbitales sería sigma asterisco 1s, sería uno arriba y uno abajo. Entonces, si contabilizamos, tengo acá dos electrones y acá tengo dos electrones. Acá serían 4 en total, en comparación a los electrones cuando están los átomos separados. Cuando forma un orbital de tipo antienlazante, sabemos que este orbital antienlazante es de mayor energía, tiene una menor estabilidad en comparación a los electrones cuando se encuentran en estado cuando el orbital está atómico, no se han traslapado para hacer ese tipo de interferencia de tipo destructiva. Entonces, vemos acá que esto tiene una menor energía, tiene una mayor energía en comparación a los orbitales atómicos por separado y una menor estabilidad. Ahora vamos a ver el orden de enlaces, si puede hacerse la molécula del helio. Entonces, si hacemos la fórmula que me están diciendo de que el orden de enlace es igual a un medio por los orbitales, los electrones que se encuentran en orbital enlazante menos los electrones que se encuentran en orbitales antienlazantes, entonces hacemos la resta. Entonces colocamos acá. Me quedaría, sería un medio que multiplica orbitales de electrones que se encuentran en orbitales enlazantes, que sería sigma 1s, tengo 1 y 2 electrones, serían 2 electrones menos los electrones que se encuentran en orbitales antienlazantes, sería sigma asterisco 1s, sería 2 menos 2, por lo tanto me quedaría 2 menos 2, 0, y 0 por un medio me quedaría igual a 0. Por lo tanto, no es factible formar la molécula de helio. Y sabemos que el helio es un gas noble, ¿sí? Vamos a seguir en otro video vamos a explicar lo que es cuando existe la interferencia constructiva y destructiva para los orbitales p y otros ejemplos, ¿sí? Si te ha gustado el video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se hagan. Cualquier duda o comentarios puedes decirlo acá abajo. Chao.